Bueno, vamos a prestar mucha atención, hermanos, vamos a estar muy atentos, por favor tomen nota. Esta presentación va a quedar grabada para por si acaso se pasa algún detalle, alguna cosa que no capturen, pues va a quedar grabada para evidencias que hemos sido ¿qué? Que hemos sido advertidos, que hemos sido instruidos y exhortados. Los que a él miraron fueron alumbrados. Hoy estamos a junio 1 del 2018, ya medio año se fue a la historia y pues tenemos que estar preparados para lo que se nos avecina muy pronto, hermanos. El texto que leímos, Salmos 34:5, los que a él miraron fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Vamos a entrar en detalle, hermanos, para entender un solo texto de la palabra de Dios, pero ustedes van a ver cuán amplio y cuán abarcante es la palabra de Dios. Para que lo veamos y... Sol, ¿qué debemos hacer? ¿Qué entiendes por ese texto? Dime. Los que a él miraron fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Qué entiendes? Ajá, los que miraron y pusieron atención, ¿qué? Fueron inteligentes. ¿Y qué significa que hayan sido alumbrados? Bueno, vamos a entender, al finalizar de esta presentación, ustedes tienen que tener certeza de lo que significa Salmos 34:5. Por favor, tomen nota, escriban, porque ustedes a veces nos confiamos en la memoria y resulta que la memoria después nos va a decir, pero ¿qué era el texto? ¿Cuál era el texto? Y pues ya de pronto los que no tengan acceso a internet, esto va a quedar grabado en internet, pero los que no tengan acceso a internet, pues ojalá que tengan su esfero y su lápiz y su papel para que puedan escribir. ¿Está bien? Muy bien, abróchense los cinturones, hermanos, por favor. Bueno, este es un resumen de las profecías de Daniel que involucran Apocalipsis. Pero para que ya nosotros, hermanos, estamos en la esquina de las profecías, ya estamos en los últimos versículos de la profecía bíblica que los encontramos en Apocalipsis 11, de Daniel 11, del 41 al 45, pero vamos a ver del 41 al 45 en dónde nos ubicamos en la profecía. Y parte de lo que es la historia, hermanos, es una secuencia profética que Dios maravillosamente en medio de las profecías le dio a Nabucodonosor un sueño, que es Daniel 2, en el cual describió por medio de la imagen de un hombre la historia de la humanidad completa. Y está siendo expresada en toda la secuencia profética. El pueblo de Dios ya necesita tener esta comprensión profética para poder entender en dónde nos encontramos en la profecía bíblica. Daniel 11 me habla del rey del norte, y el rey del norte ha tenido su equivalencia en quien controla a Babilonia física en el tiempo pasado, fue llamado el rey del norte. Por eso Medo-Persia tiene su equivalencia del rey del norte, porque estuvo al control de Babilonia cuando Babilonia cayó. Y después pasa Grecia, están los versículos, después pasa Roma pagana, que también estuvo en control de Roma, de Babilonia. Y después viene Roma pagana, Roma religiosa, que también está al control ya de una Babilonia espiritual. ¿Está bien? Y tenemos dos partes. Daniel 11, el 31 al 40, me habla del año 538 hasta 1798. Y los últimos versículos ya es el comienzo del tiempo del fin, que fue 1798 en adelante. Pero de 1798 ya tenemos entonces la claridad que tenemos que ir a estos versículos para saber en dónde estamos en la profecía bíblica. ¿Está bien? Esto es para una campaña como de 20 días para poder llegar allá, pero tenemos que adelantarnos y tenemos que ir concisos. Vamos a hacerla en algún momento. Muy bien. Y ahora vamos de los versículos finales de Daniel 11, del 41 al 45,
les voy a mostrar unas evidencias de que ya estamos en estos versículos, ¿está bien? Para que sepamos que estamos en, como alguien alguna vez dijo, en las uñas de los pies, ¿sí? Estamos ya en el último, en el mugrecito que se está pegando diariamente en los pies. Estamos ya a puertas de la venida de Cristo y todo lo que estuvieron esta mañana con Nico es parte de esa preparación. Dice Daniel 11:45, está hablando del rey del norte, que es para este tiempo el sistema papal. Es el rey del norte, dice, plantará las tiendas de su palacio entre los mares. En los tiempos de guerra, de conquista entre estos reinos que fue Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, todos siempre había como, digamos, en los tiempos de las guerras entre Babilonia, entre los imperios asirios, sirios, egipcios, ellos tenían un ejército. Y el ejército, como eran meses de guerra, necesitaban ¿qué? Necesitaban llevar sus provisiones, y dentro de sus provisiones llevaban ¿qué? Las carpas, las tiendas de acampar. Eso es lo que está queriendo decir, pero aquí ya estamos en una guerra espiritual. Ahora, lo que está diciendo Daniel ya en los últimos versículos de Daniel 11 es una guerra espiritual. Hay una Babilonia que está siendo que ha sido gobernada por el sistema papal. O sea, eso es un tema, es una alusión espiritual. ¿Y qué significa que el sistema papal o Babilonia para este tiempo plante las tiendas de sus palacios entre los mares? ¿Qué son los mares? Gente, o sea que el sistema papal va a plantar sus tiendas en medio de los mares, en medio de todo el mundo. O sea, va a tener su ejército espiritual en medio de todo el mundo. ¿Está claro? Para allá va, hermano. Entonces, por ahora vamos primero a dejarla, vamos a ir a la primera parte, que es, y plantará las tiendas de sus palacios entre los mares. La profecía nos dice en el libro de la gran controversia, ¿quién no tiene ese libro? Para hacerle llegar uno. ¿Quién no tiene? ¿Usted no lo tiene? Muy bien. Hermano, ¿me hace un favor? Hermano Carlos, ¿puede mandarle un mensaje? ¿Usted tiene libros? No. 2. Mandarle un mensaje a Nico que traiga una caja. Entonces, sí, la gran controversia es, el nombre original es la gran controversia. La gran controversia. Lo que pasa es que la paginación bueno, luego charlamos y no se me da el tiempo ahí. Dice, la gran controversia, página 601, dice, el romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. O sea, eso es una ubicación geográfica de quienes van a ir en contra del pueblo de Dios. ¿Quiénes? El romanismo en el viejo mundo, y ahora sabemos que en Estados Unidos se levantó la imagen de la bestia y se está levantando la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata, va a estar obrando en América del Norte. El pueblo de Dios se verá entonces sumido. Cuando esto esté sucediendo, cuando el romanismo en el viejo mundo y el protestantismo estén haciendo lo mismo, ¿qué fue lo que permitió que, o sea, qué fue lo que propició que el papado tuviera un dominio mundial? La unión entre qué y qué. Entre iglesia y Estado. Y vino el pueblo que salió de las persecuciones de Europa y llegaron ¿a dónde? Llegaron a América, y en América establecieron una nación separada entre la iglesia y la religión. El protestantismo y el republicanismo. El protestantismo es una iglesia sin papa, y el republicanismo es una nación sin rey. Separación de iglesia y Estado. Ahora, tenemos que lograr identificar que el absolutismo papal vino cuando se unió la iglesia y el Estado en Europa, y tenemos que ver que eso se tiene que estar dando entonces en donde también. En el protestantismo apóstata en América. O sea, cuando estemos hablando de unión de iglesia y Estado en Europa y de unión iglesia y Estado en América, ¿qué va a pasar?
El pueblo de Dios, vamos a mirar aquí, vamos a continuar aquí la lectura. Dice, el pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamados el tiempo de la apretura de Jacob. O sea, cuando veamos esas, va a llegar ¿qué? El tiempo de angustia. Entonces tenemos que estar viendo si ya el sistema papal plantó sus tiendas, espiritualmente el ejército, en todo el mundo, y saber si estamos ya llegando a este punto a nivel de las profecías. Muy bien, entonces vamos a mirar, hermanos, unas evidencias. Solamente estos son eventos actuales para que ustedes sepan en el viejo mundo qué nación fue la que aparece en la Biblia como una nación muy importante que se estableció el ateísmo y el paganismo. Francia. Ahora, cuando Francia esté hablando de la unión de iglesia y Estado, ese es el punto de referencia porque se está dando en el viejo mundo, el romanismo ya, el papado puso sus tiendas ¿en dónde? En el ateísmo, vuelve otra vez a restablecer su dominio en el ateísmo. 1798 se recibe la herida mortal como de muerte de Francia a Roma y ahora son los dos poderes. Por eso es que el verso 39 y 40 de Daniel me habla del rey del sur se levanta contra el rey del norte. Eso es Francia levantándose contra el papado. Pero el papado vuelve otra vez, el rey del norte vuelve otra vez a tener poder, y eso significa que cuando escuchemos que en Francia vuelva a haber unión de iglesia y Estado, significa que el viejo continente ya está bajo el poder de ¿quién? Pero ya confirmado. Entonces, acuérdense, el romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en el viejo mundo se van a unir para ir en contra del pueblo de Dios. Y cuando veamos eso, significa que romanismo, unión de iglesia y Estado, protestantismo, unión de iglesia y Estado. ¿Está bien? Entonces, prepárense. Abril 10 del 2018, Macron es el presidente ¿de quién? Dice, esbozó visión positiva de los vínculos entre ¿qué? Romanismo en el viejo mundo. El presidente Emmanuel Macron ha otorgado a la Iglesia Católica de Francia un resonante respaldo como un elemento importante en la vida religiosa. El presidente de la nación atea de 1798 ya ha comenzado a hablar como ¿qué? Como un dragón también, porque está uniendo ya la iglesia y el Estado. ¿Está bien? Púrenle por favor, hermanos, porque se me va el tiempo. Esto va a quedar grabado, acuérdense que esto va a quedar grabado. Macron fue bautizado como católico a los 12 años por petición propia. Dijo que las relaciones entre ¿qué? Entre iglesia y Estado habían estado marcadas por malentendidos y desconfianza recíproca. Esto es profético, hermanos. Un presidente de Francia, de la República Francesa atea, que durante el 1793 a 1797 son los 3 años y medio de persecución de la Biblia, que nos habla de Apocalipsis 11, el 7, 8 y 9, allá nos habla de los 3 días y medio en los cuales fueron muertos los 2 testigos en Francia, que se levantó el ateísmo, se levantó Sodoma y Gomorra, se levantó Egipto espiritual, y resulta que ustedes si leen, para no entrar en tiempo, hermanos, Daniel 11, 40 al 41 nos habla de un Egipto. Ese Egipto es el ateísmo, el paganismo, y va a ser conquistado por Roma. ¿Por qué? Porque Roma estableció el ateísmo y el paganismo a nivel mundial. Y Roma puede conquistar de nuevo ese poder. Esa es la estrategia hegeliana que ha hecho el papado. Y el mundo está confuso y confundido porque ¿cómo así otra vez entonces vamos a volver a tener una unión de iglesia y Estado en dónde? En Francia, pero Francia juega un papel importantísimo en las profecías. Y vamos a mirar un texto ahorita. Entonces, no, aquí no está, no lo tengo aquí, pero bueno, otra de esa misma situación hay otra página que se llama Christianity Today. Dice, el mundo puede ver lo que el pueblo adventista a nivel mundial no está viendo.
La conferencia general, todas las iglesias, hermanos, están, porque no han sido instruidas en la profecía, hermanos, están en una confusión terrible. Los adventistas deberían ser los que hubieran dado este titular, y voy a leérselos. El presidente francés Emmanuel Macron ha venido a estar bajo el fuego de críticos y políticos seculares después de pedir que la iglesia y el Estado, notoriamente divididos del país, que reparen su... Eso es la sanación de qué herida, como de muerte que se le dio en qué año. ¿Y quién le dio esa herida en Europa? Francia, hermanos. ¿Y qué nación le está dando la sanación de nuevo en el viejo mundo? Francia. ¿Entendemos, hermanos? ¿Y qué va a suceder cuando en el viejo mundo y en América se dé eso? Persecución. Ahora, vamos el 50% por ahora. ¿Falta qué? América, muy bien. Fecha, abril 11. Sigamos leyendo aquí una partecita. Si lo hemos hecho así, dice él, debe ser porque en alguna parte compartimos la sensación de que el vínculo entre la iglesia y el Estado han sido dañados. ¿Y cuándo fue eso? 1798. Que ha llegado el momento para nosotros, para usted y para mí, de repararlo. Dice más adelante, Macron, aquí dicen los de la derecha secular en Europa y allá en Francia, esperamos un presidente, pero tenemos ¿qué? Un pequeño sacerdote. Hermanos, esto es profecía dicha por una piedra que debería haber sido un adventista, el presidente de la Asociación General, advirtiendo al pueblo, diciendo, hermanos, el tiempo se acabó. Sigue diciendo, Macron está jugando ¿qué? Un juego peligroso y no entiende la república. Un secular puede ver eso, pero nosotros no. Hasta ahí queda. Ahora vayámonos a dónde. Vamos para el otro 50%. ¿A dónde? América, muy bien. ¿Saben ustedes quién es Robert Jeffress? Es el pastor de la primera iglesia bautista de Dallas y es uno de los pastores más influyentes de Estados Unidos. Y para que él esté al lado del presidente y que el presidente le diga, ore pastor, significa que tiene ¿qué? Poder, autoridad, estatus. Muy bien. Él toma en su Twitter, está ya en la página, y pues los estrechones de manos son muy claros, hermanos. Él estuvo en la campaña presidencial de Donald Trump y fue uno de los que le abrió el espacio durante en todas las iglesias evangélicas, y pues él es el representante del protestantismo americano, que bíblicamente cuando se una con Roma y cuando se una con el poder civil, es el protestantismo y es la imagen de la bestia. Romanismo en el viejo mundo y protestantismo apóstata. ¿Qué tienen que estar hablando? ¿Unión de qué y qué? Muy bien. De una página bautista criticando lo que él hizo en una fecha reciente, marzo 26 del 2018, el comité bautista, el comité conjunto de los bautistas para la libertad religiosa dice, pastor de Dallas Jeffress culpa a la ¿qué? A la separación de iglesia y Estado por la violencia escolar de todo lo que está pasando en las matanzas en Estados Unidos. Dice, Robert Jeffress argumenta que el verdadero culpable de los tiroteos masivos es que la separación de la iglesia y el Estado. Y muy bien, entonces esto es, hermanos, ya la evidencia que el protestantismo apóstata está buscando ¿qué? ¿La unión entre qué y qué, hermana Soledad? Entre el Estado civil y la iglesia. ¿Y qué es lo que nos dice el romanismo en el viejo mundo y el protestantismo en el viejo mundo van a estar trabajando qué? ¿En qué? En la unión entre qué y qué. Iglesia y Estado. ¿Pero qué va a venir entonces? El tiempo de angustia cual nunca lo fue. ¿Qué fechas, hermanos? Abril, mayo del 2018. Sí. Sí. Otra ley que, y allá estaban metidos.
Para que sepan, hermanos, dentro de esa reunión, la que usted menciona, hermano, el presidente Donald Trump tiene dentro de una de sus grandes aliadas a una pastora que se llama, ¿qué? De apellido White. Investíguenlo ustedes. Investíguenlo. Y es una mujer. Les dejo esa perlita para que lo investiguen. Ahora, ¿qué otro? Dentro del ateísmo encontramos millones de personas. Pero ¿qué movimiento dentro para que sepamos que el papado ya atendió sus palacios, sus tiendas en diferentes partes? ¿Qué gran grupo hace falta? O que no sea, que sea muy grande, que sea incluso más grande que la Iglesia Católica. Sí. Los musulmanes. Y para que ustedes entiendan la obra de cómo el papado creó a los musulmanes, eso es otro tema para otra semana de estudio, pero para que sepan que ese es otro poder que tiene que tiene que estar bajo ¿qué? Bajo las tiendas de qué poder. Hermanos, por favor pónganse el cinturón, porque nosotros dijimos, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo el papado va a convencer a 1.600 millones de musulmanes? Y musulmanes fanáticos y musulmanes extremistas que han sido llevados al igual que muchos extremistas, pero hay un pueblo de Dios en ese pueblo. Hay un pueblo de Dios en los musulmanes y lo van a ver ustedes. Hay un pueblo de Dios que está esperando que les enseñe qué profecías. Las profecías de la palabra de Dios de Daniel y Apocalipsis, que les enseñen todo lo que está pasando, que les enseñen quién es Babilonia y que se preparen porque viene la marca de la bestia. Pero ya que tan cerca está eso, o sea, ¿cómo va a lograr convencer el sistema papal a 1.600 millones de musulmanes? Y todos los adventistas están esperando, dicen, ¿cómo el papado va a convencer? Porque el dominio tiene que ser completo. Y porque no estamos atentos, atentos a la secuencia profética, como dice, llegó el verano, llegó la siega y no nos dimos ni cuenta. Hermanos, por favor, prepárense. Mayo 4 del 2018, Breitbart. Arabia Saudita firma acuerdo con el Vaticano para construir ¿qué? ¿Será iglesias cristianas o iglesias qué? Católicas, hermanos. El Papa no hace un convenio para que se abra una iglesia adventista allá. Y Arabia Saudita es uno de los países más radicales a nivel del mundo musulmán. ¿Cuán cerca está la venida de Cristo, hermanos? Es tiempo de una sola cosa, y lo hemos señalado muchas veces, Nico lo terminó diciendo, de arrepentimiento y confesión de pecados. Dice, por primera vez en la historia, hermanos, esto es primera vez en la historia. ¿Qué fecha? Mayo 4 del 2018. ¿Cuánto hace eso? ¿Qué fecha es hoy? Hace 26 días. Los eventos se están dando muy, muy rápido. Y nuestro Señor dice que los eventos serán muy rápidos por medio de la profeta. Entonces, ¿dónde está usted parado hoy en este tiempo? ¿Dónde está usted sentado aquí? ¿Y dónde está su fe, hermanos? ¿Y qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Seguimos jugando? ¿Se acabó el tiempo de qué? Del juego. No diga todavía, hermano, espérese, por favor. Por primera vez en la historia, Arabia Saudita ha llegado a un acuerdo conjunto ¿con quién? Para construir iglesias para los cristianos que viven en la nación oficialmente musulmana. El acuerdo fue firmado por el secretario general de la Liga Musulmana, el jeque Mohammed bin Abed Karim Al-Saad, y el presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso en el Vaticano, el cardenal Jean-Louis Thuram, según un informe del miércoles del periodo Egypt Independent. Y sigue diciendo el artículo,
Fruto de la visita del cardenal fue el acuerdo conjunto que prevé la construcción de iglesias para atender las necesidades de los cristianos en Arabia Saudita, no de los cristianos, sino para los católicos. Hermanos, ¿saben cuánto es 1.600 millones de musulmanes? Es un quinto de la población mundial. Y todo el mundo está esperando que los musulmanes jugaran un papel, al punto, hermanos, que hay adventistas, pastores adventistas, que dicen que el Alá de los musulmanes es el mismo Dios de la Biblia. Eso es completamente falso, porque Alá no tiene hijos, no tiene un hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el Dios de la Biblia sí tiene un hijo. Alá y Mahoma son sus representantes del mundo musulmán. Eso lo tiene que conocer 1.600 millones de musulmanes. ¿Por qué? Porque necesitan salir del engaño que Babilonia les puso. ¿Está bien, hermanos? Esto es apenas el comienzo de esta predicación. Ahora vamos a ir, hermanos, al monte deseable del santuario. ¿Cuál es ese monte deseable del santuario? ¿Cuál es el pueblo de la profecía del santuario? Que se comenzó a limpiar desde 1844. El movimiento adventista nace en 1844. Y ahora, para confirmar de que el papado también puso sus plantas en el monte deseable del santuario, les voy a dejar con unas fotos, pero pues, ¿desde cuándo están plantadas sus tiendas en el monte deseable del santuario? Arrancó, hermanos, fechas oficiales. ¿Cuáles son las verdades? ¿Qué compone la verdad presente? ¿Quién me quiere ayudar? Hermana Ludari, ¿quién me quiere ayudar? Hay 4 componentes. Vamos en orden. El santuario, con relación a la profecía de las 2300 tardes y mañanas, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos 4 pilares fueron atacados en 1957 por medio de un libro que la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día publicó, diciendo: el mundo le preguntó a los adventistas, ¿ustedes creen en esas 4 cosas? Si ustedes creen en esas 4 cosas, ustedes van a ser llamados una secta. Pero para congraciarse con el pueblo adventista, con el protestantismo apóstata, el pueblo adventista dijo: nosotros no, y no creemos en esas cosas, y lo hicieron publicando ese libro. No voy a entrar en detalle, les dejo las referencias, ahí queda la publicación, y eso fue publicado por la Review and Herald, y no dice los nombres, pero por medio de una buena investigación, usted llega a saber que el mismo presidente, y se lo digo con autoridad y se lo puedo demostrar a cualquier adventista que me venga a preguntar, ¿qué presidente y qué comitiva fue la que hizo ese estudio? Negaron los principios fundamentales de la verdad presente. ¿Qué fecha? 1957. Y ahora empezamos a ver una serie de reuniones por medio de Ganon Diop, pero a nivel ecuménico. Voy a dejarles para que sepamos que desde 1970 estamos participando oficialmente en movimientos ecuménicos. Y no es en la banca, sino somos secretarios, son. La Conferencia General es líder de esos movimientos ecuménicos, pero yo soy adventista del séptimo día, hermanos, por el movimiento adventista del séptimo día, doctrinalmente. Y esa doctrina que se nos reveló nos dice que el papado es Babilonia y que nosotros no tenemos nada que hacer con Babilonia, ni estrecharle las manos, ni estar en fotos como el último, la última planta, la última tienda que debía ser conquistada, hermanos. Esta foto es profética. El último que aparece en mano izquierda es el representante de la iglesia adventista del séptimo día. Ustedes lo han visto mucho. Tomen fotos, pero ustedes ya lo han visto muchas veces. Pueden hacerlo, está bien. Ahora, en esa reunión de octubre 12 del 2016, vemos esos estrechores de manos que para la gente del común, hermanos, eso no le importa. Pero para el pueblo de Dios tiene una significación absoluta. Eso.
Esa es parte que no vamos a entrar en esos detalles. ¿Quién no? ¿Devuelvo? No. Ahora, Suecia, octubre 31 del 2016, cuando el mundo luterano firma la muerte del protestantismo, también estaba ya el señor Ganon Diop firmando y estrechando las manos con el representante. No hay nada personal aquí, no hay nada personal contra Ganon Diop, no hay nada personal contra Jorge Bergoglio. Este es un tema, hermanos, de doctrina. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:16? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Entonces, este es un tema doctrinal. Aquí no hay nada personal, aquí no hay nada de odios, aquí hay una posición clara para tomar decisiones. ¿Está bien, hermanos? Y aquí en Bogotá hubo una reunión, hermanos, ahorita en abril 27 del 2018, ya les he presentado esta información y el representante de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día terminó cantando una letanía en latín en medio de una reunión ecuménica y ustedes lo han visto. Y lo hemos compartido en internet, hermano, entonces ese es un tema, hermano, ¿ya? Muy bien. ¿Es necesario decir esto, hermanos? ¿Por qué? Deme el texto bíblico. Usted tiene que responder con un texto bíblico. ¿Señor? Bueno, ¿qué otro texto? ¿Esto nos llena a nosotros de alegría? No, hermanos. La condición de la iglesia, ¿qué nos debe llenar? Pues de tristeza y aflicción. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ya llegó al punto en el cual debe tomar una decisión. O sea que, ¿qué debe generar de nosotros el ver estas cosas? Denme el texto bíblico. Tiene que ver con el sellamiento de Dios. Muy bien. ¿Quiere ser sellado por Dios para no recibir las plagas? Usted tiene que llorar por esta condición. Tiene que estar orando por los dirigentes de la organización de los adventistas del séptimo día. Tiene que estar clamándole al Señor que les dé arrepentimiento y confesión, porque de lo contrario van a recibir las plagas. Ezequiel 9:4 dice, y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente. ¿A quiénes? A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea que yo, cuando vea una foto como estas, debo decir, es una abominación. Decirlo con amor, pero hay que decirlo. Porque si no lo decimos, pues la gente no va a saber que está en una abominación. Y pues cuando nos llega esta información, hermano, ¿nosotros qué hacemos? Hay dos opciones. O nos quedamos callados o hablamos. Pero para que usted hable, necesita estar arrepentido que ya no pertenece a eso. No es solo por hablar. Pero si usted está viviendo una vida babilónica, usted no tiene autoridad para decir eso es una abominación. Entonces, no es señalar, hermanos, sino es evidenciar, pero a partir de una experiencia personal mía de no estar viviendo en una apostasía, de esto no estar viviendo en armonía con Babilonia. Y Babilonia es todo, hermanos. Babilonia es paganismo, idolatría, sodomía. Todos los pecados que han destruido a diferentes pueblos, eso constituye Babilonia. Estas son las falsas doctrinas de Babilonia. Todo lo que sea que venga del sistema papal. Pero entonces vuelvo otra vez a decirle, hermanos, ¿qué hay de mantos babilónicos en mi vida, en mi casa y en mi familia? O sea, en mi familia creyente. ¿Qué tenemos todavía dentro de nuestra vida que tiene mantos babilónicos? Pero Dios conoce eso, Dios sabe qué hay. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues pedirle al Señor discernimiento y sabiduría para que nos dé la luz del Espíritu Santo que nos diga,
voy a sacar esto porque esto le pertenece a Babilonia. Este manto babilónico tiene que ser quemado de mi casa. ¿Está bien, hermanos? Entonces no miremos para allá solamente, miremos aquí, dentro. Porque los tiempos están llegando a su fin. Ya lo dijimos, hermano. Entonces, el pueblo de Dios debe estar gimiendo por las abominaciones que se cometen en ella, pero eso significa que yo ya debo saber y entender qué es una abominación en mi vida. El pecado no debe estar dentro de mi vida. Entonces, ahí es donde tenemos que ponernos la atención a nosotros mismos. ¿Qué tengo yo, Señor, de mantos babilónicos dentro de mi vida? Y después del Daniel 11:45, que es lo que acabamos de estudiar, dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. O sea que estamos a un versículo que se acabe la historia de la humanidad. Porque cuando cuando Miguel se pare, se acaba la historia de la humanidad. Se acaba todo. Y dice, y será un tiempo de angustia, exactamente lo que dice la unión del romanismo y el protestantismo, y será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál libro? En el libro de la vida. Ahora, ¿cuán cerca está ese tiempo? Lo acabamos de ver. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados? Apocalipsis 18:1 dice, y después de estas cosas, o sea, después de unas cosas que describe la profecía bíblica que se van a dar, va a darse algo. Y ese es el tiempo en el cual estamos en la profecía bíblica. Estamos a puertas de la promulgación del fuerte pregón de Apocalipsis 18. Pero la pregunta es, ¿qué tan preparado estoy para ese evento? Apocalipsis 18:1, después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Dice Apocalipsis 18:2, y clamó poderosamente con fuerte voz diciendo, caída es Babilonia la grande. ¿Quién es Babilonia la grande? El sistema papal. Y es hecha habitación de demonios. El pueblo de Dios ya dice, Babilonia la grande está cayendo. Es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación. El pueblo de Dios ya sabe qué es el vino de fornicación, ya sabe que las naciones enteras están bebiendo. Se los acabo de mostrar. Dice, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de los abundantes. Ustedes saben que ya está el control monetario dominado por Roma. Por medio de la banca mundial, por medio de los Rothschild, eso ya es otra historia, pero eso está asociado con todo lo que es la banca mundial. Verso 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que ¿qué? No participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Ahora, ¿qué viene primero, el 1 o el 2? El 1. Estamos hablando de Babilonia, estamos hablando de todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Pero ¿qué viene primero? El 1. ¿Y qué dice el 1? Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada con su... ¿Qué tiene que ver esto con Salmo 34? Bueno, hermanos, este pasaje, para que sepan, hermanos, parte del material que de base de esta predicación es el tema que estoy traduciendo a André Enrique de esta semana, pero hay unas modificaciones customizadas colombianas, ¿está bien? Este pasaje describe tres cosas, hermanos. Primero, que la tierra debe ser alumbrada con la gloria de Dios. Segundo, que hay una caída de una nación, Babilonia, que es Babilonia espiritual. Y tercero, que Dios va a derramar sus plagas. Muy bien. Ahora, antes del anuncio de la caída de Babilonia, ¿qué sucede? ¿Qué tiene que darse? Antes del versículo 2, ¿qué tiene que darse? El verso 1. Que la tierra sea alumbrada ¿con qué? Con la gloria de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál pregunta usted se debe hacer?
¿Qué preguntarías, Juan David? ¿Qué preguntarían, Sol? Básicamente dice, y la tierra fue alumbrada de su gloria. ¿Qué preguntarías tú? ¿Qué es? ¿Qué significa que la tierra sea alumbrada con su gloria? Eso es una pregunta sencilla y básica. Ahora tenemos que lograr entender, hermanos, por medio de este tema, para poder entender Salmo 34:5, necesitamos entender Apocalipsis 18:1. ¿Hasta aquí estamos todos, hermanos? ¿Hay algún dormido? Ahora, dice, y miremos esto, los que a él miraron fueron alumbrados. O sea, que para ser alumbrado, ¿qué debemos hacer primero? Ver, mirar. ¿A quién? A él. A él. A nuestro Señor Jesucristo, al Padre Celestial, por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero vamos a desenmarañar esto. Y mirarlo a Él es mirar a quién o ver a quién. Ver a Dios. Ahora otra pregunta. ¿Quiénes podrán ver a Dios? ¿Qué texto es? Bueno, miremos Mateo 5, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Miren los colorcitos, hermanos, de la presentación para que sepan la correlación que vamos llevando. ¿Está bien? Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, que los de limpio de corazón van a ver a Dios, y al ver a Dios van a alumbrar la gloria de Dios. Vamos a ir siguiendo la secuencia. Ahora, ¿quiénes tienen un corazón limpio? Denme el texto bíblico. Muy bien, Nico. Salmo 51:7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, esconde tu rostro de mis... Entonces empecemos a entender, hermanos, qué es la gloria de Dios, qué es alumbrar a Dios, qué es alumbrar la tierra con la gloria de Dios. ¿Tiene que ver con qué? Con pecados. Con evitar el pecado, con alejarse del pecado. Dice, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Muy bien. A los que han sido perdonados su pecado, verán ¿qué? A Dios. ¿Está claro? Y los que han obtenido victoria sobre el pecado, serán... Entonces, ¿quiénes son los que van después de mirar a Jesús, van a ser alumbrados? ¿Por qué? Porque han recibido, ¿qué? Victoria sobre el pecado. Ahora llegó a nuestra tienda el tema. Ya miramos las tiendas de Babilonia, pero miremos a ver dónde está y cómo está mi tienda. ¿Está claro, Ronald? Muy bien. Y los que sean alumbrados podrán alumbrar la tierra ¿con qué? Con la gloria de Dios. Muy bien. Ahora vamos a Apocalipsis 18:1. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces ya entendemos parte del mensaje de Apocalipsis 18:1. ¿Cómo va a ser alumbrada la tierra con la gloria de Dios? De acuerdo a lo que acabamos de ver. Por aquellos que ¿qué? Que han obtenido victoria sobre el pecado, alumbrarán la tierra con la gloria de Dios. Entonces, y tiene que ver con el carácter de Dios, pero tiene que ver específicamente con la eliminación del pecado en Babilonia, en mi vida. ¿Cómo voy a decirle salir de ella, pueblo mío, si yo pertenezco a ese pueblo pecador? Debo salir primero yo del pecado. Eso es Babilonia y su hilo, que no existe victoria sobre el pecado, pero hay un texto claro y contundente,
Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que nos va a santificar? La palabra de Dios. ¿Qué es pecado? Ronald, shh, por favor. ¿Dónde está eso? Primera de Juan 3:4 dice, cualquiera que comete pecado, traspasa también la ley, pues ¿qué? El pecado es transgresión de la ley. ¿De cuál ley, Ronald? ¿Dónde está esa ley escrita? ¿Qué texto? Él es una visita, hermanos, por favor, déjenme que él responda, ¿está bien? ¿Éxodo qué? ¿Éxodo qué? 20, muy bien. Y miremos otro testigo, hermanos, para que sepamos que la Biblia siempre podemos encontrar dos o tres testigos de lo que significa la gloria de Dios, de lo que significa la victoria sobre el pecado, es lo que va a alumbrar al pueblo de Dios para que pueda llenar la tierra con la gloria de Dios. Muy bien, segundo testigo, Apocalipsis 14:6. El mensaje del primer ángel, porque el mensaje del primer ángel, del segundo ángel, del tercer ángel, ¿hasta dónde terminan? Hasta la venida de Cristo. Dice, temed a Dios y dadle ¿qué? Gloria. Porque la hora de su juicio haya venido y habrá aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sí? Entonces, temiendo a Dios, voy a darle gloria y voy a adorarlo a Él. ¿Por qué venimos a adorar a Dios hoy? Porque tenemos temor de Él, porque está escrito dentro de su palabra y porque Dios va a juzgar a toda la tierra por medio de su ley, por medio de los 10 mandamientos. Y por eso nosotros guardamos el sábado, porque es palabra de Dios, es un sábado dado para toda la humanidad. En esta semana tuve una charla con unos familiares y les dije, les tengo una evidencia de la creación y usted deme una evidencia de la evolución. Y la evidencia es la semana. 7 días, usted no tiene explicación para poder responder de dónde sacó el hombre 7 días. Y la respuesta es Génesis 1 y 2. Ahí, el relato de la creación. Por eso teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y Eclesiastés 12:13 me dice, el fin de todo discurso de Dios es este. Teme a Dios y... O sea que es temor de Dios, ¿es qué? Guardar sus mandamientos. Aquellos que han temido a Dios... O sea, guardan sus mandamientos, ¿podrán qué? Darle la gloria a Dios. O sea, aquí arriba nos dice, el pecado, obtener victoria sobre el pecado, voy a ser alumbrado a la tierra con la gloria de Dios. Y aquí me está diciendo que yo voy a temer a Dios para darle gloria. ¿Por qué? Porque estoy guardando los mandamientos y podremos darle gloria a Dios. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Y qué es guardar los mandamientos? Contrario a lo que es pecado. ¿Está claro? Muy bien. Sigamos. Muy bien. Por aquellos que han obtenido victoria sobre el pecado, esto ya lo vimos, alumbrarán la tierra con la gloria de Dios. Ahora, 1 Juan 3:4, la definición de pecado, esto ya lo vimos, si aquellos que han temido a Dios, guardando sus mandamientos, habrán obtenido victoria sobre el pecado y alumbrarán la tierra y podrán darle gloria a Dios. Estos son 2 testigos que hemos sacado de 2 textos separados. O sea, la victoria sobre el pecado es cuando yo pueda reflejar el carácter de Dios, reflejar el carácter de Jesucristo y voy a alumbrar la gloria de Dios, el carácter de Dios. ¿Está bien? Pregunta, ¿cómo podemos obtener victoria sobre el pecado, que es guardar los mandamientos de Dios para que sea alumbrado nuestro rostro? ¿Cómo, hermanos? Ustedes deberían saberlo de memoria porque estamos en un tiempo de 0 pecados. ¿Cómo han obtenido la victoria del pecado? ¿O no la hemos obtenido? Bueno, por medio de las promesas, por medio de la oración, por medio de las tribulaciones, por medio de las pruebas. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué relato bíblico? Entonces, si vamos a mirar a alguien
digamos, si estamos estudiando el tema de que por medio del vencimiento del pecado, alumbremos al mundo entero, ¿dónde podemos encontrar evidencias de alguien que haya alumbrado? Muy bien. ¿Qué relato bíblico nos menciona que a un pecador se le haya alumbrado el rostro? Éxodo 34:30. Y miró a Aarón todos los hijos de Israel a Moisés, perdón, y miró a Aarón y todos los hijos de Israel ¿a quién? Y he aquí la tez de su rostro era ¿qué? O sea, estaba alumbrando, estaba iluminando, estaba incandescente. Y también tuvieron miedo de acercarse. Muy bien. Verso 35 dice, y veían los hijos de Israel el rostro de Moisés, que la tez de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Entonces, cuando estaba con el pueblo, le tocaba ponerse un velo. Ese velo, hermanos, para que lo sepan, es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver que más adelante Moisés bajó con el rostro encendido e iluminado con las tablas de Dios. ¿Está bien? Eso significa la ley y el velo es la gracia. ¿Por qué? Porque es lo que evita que el pueblo rechazara la presencia de Dios. ¿Y qué es en el tabernáculo? ¿A dónde tenemos que ir para ver la presencia de Dios? Y en el lugar santísimo, ¿dónde se manifestaba la presencia de Dios? Y en la chequina, en el arca que había. Entonces estaba el arca, estaba el maná y las tablas. Y eso es la condición de la ley. La ley exige la muerte del pecador. Pero, ¿qué era lo que entre Dios y la ley que había? El propiciatorio, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando Moisés va reflejando, iluminando, ¿qué fue lo que tenía que hacerse para que el pueblo pudiera estar ante la presencia de él? Entonces, ¿quién es el velo? Nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Muy bien. Ahora, Éxodo 34:30, y miró a Aarón todos los hijos de Israel, y aquí la tomen, o sea, lo vimos. Ahora, ¿por qué tenía el rostro resplandeciente alumbrado Moisés? Éxodo 33:18, él entonces dijo, te ruego muéstrame tu gloria, le dijo Moisés al Padre, a nuestro Señor, muéstrame tu gloria. Y Jehová le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Qué significa el nombre de Jehová de acuerdo a este versículo? Lea el texto, por favor. Que Jehová es ¿qué? Misericordioso y es clemente. Ese es el nombre de Jehová, misericordioso y clemente. O sea, antes de mostrarle el poder maravilloso de la obra del poder de Dios de creación, de lo que es Él como creador, Moisés, ¿qué vio? Su carácter, la misericordia, ser clemente. Y más adelante en Éxodo 34:5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Quién? Moisés. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿De qué le recuerda a usted eso? ¿Cuál mandamiento? Segundo mandamiento. Muy bien, que dice que no tendrás imágenes y que visito la maldad a los tercera. O sea que está recordándole la ley de Dios. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Hermanos, ¿qué es lo que debe estar componiendo
nuestras oraciones, el carácter de Dios, reclamar su misericordia, reclamar su justicia, exaltarlo por su misericordia, exaltarlo por su verdad, exaltarlo porque es benigno, porque es tardo para la ira, porque es piadoso, porque es misericordioso. Eso es la oración de Moisés. Ese fue el cántico de Moisés. Alabar a Dios porque Él es creador. Exaltarlo porque Él es bueno en misericordia. Entonces, hermanos, hay muchos textos que le ayudan a usted a buscar el carácter de Dios. Búsquelos, recuérdelos, escríbalos. Eso es parte de su tesoro, que usted recuerde las características de Dios. Cuando usted haga la oración, recítelas, porque usted está alabando a Dios. Y finalmente, ¿usted qué va a hacer? Va a alumbrar, a reflejar el carácter de Dios. Ahora, durante 6 días, hermanos, Él es misericordioso, piadoso, fiel a sus promesas, verdadero, benigno. ¿Y qué hacemos el 7º día? Entonces, aquí está compuesto 6 días que Jehová tiene misericordia, piadoso, tardo, grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia. ¿Acaso no nos ha perdonado nuestros pecados en la semana? ¿Y qué hacemos nosotros en sábado? Lo adoramos y bajamos la cabeza hacia el suelo. Esta experiencia de santificación, hermanas, diaria, será la que ocasione que el pueblo de Dios salga de Babilonia y que experimente una verdadera conversión. ¿Cuántos? Todos los días. Pero de todos los días, ¿a qué hora? Todas las horas. ¿Y de todas las horas, en qué minuto? ¿Y en los minutos, en qué minutos? ¿En qué? En cada segundo. La profeta dice, cada respiración debe ser una oración ¿de qué? De gratitud por la vida que tenemos. Señor. Aquí hay un texto en Primeros Escritos donde cuando van a atacar la ciudad santa, los impíos, entonces Jesús habló majestuosamente y dijo, contemplar pecadores la recompensa a los justos. La vasta multitud contempló a los gloriosos redimidos sobre las murallas de la ciudad y escayó su valor al ver refulgencia las brillantes coronas de ellos y sus rostros radiantes de gloria que reflejaba la imagen de Jesús, la insuperable gloria y majestad del Rey de Reyes. Amén, para allá vamos. Pero tenemos que ver que esto es una experiencia. Ese es un evento futuro. Pero tenemos que estar experimentando ya la experiencia de la santificación y la victoria sobre el pecado. Entonces, si yo no puedo llegar a ese punto, no estoy preparado para Apocalipsis 18:2. Para dar eso todavía no es. Primero viene lo que viene sobre la ley dominical. Hablar de los pecados de Babilonia. Si yo estoy todavía en pecados, ¿cómo voy a decirle a la gente que se salga de los pecados? Eso es el evangelio eterno, de que hay victoria disponible sobre cualquier pecado, incluyendo para la comunidad LGBT, porque Dios hizo provisión por la sangre expiatoria de Cristo de todos los pecados que existen. Luego, no hay excusa. El que se pierda es porque tomó la decisión y se dejó llevar por las tentaciones. ¿Ser tentado es pecado? Jesús fue tentado. Por eso es que tengan mucho cuidado lo que el Papa está diciendo en este momento, que va a quitar una parte del Padre Nuestro porque dice, no nos dejes caer en la tentación. Lo que Cristo quiere decir, no nos dejes caer cuando entremos en tentación. Pero el Papa quiere quitar esa frase, diciendo que hay un error, que Jesús se equivocó. Porque nos está queriendo decir que Jesús y Dios el Padre está llevando a la gente a la tentación, lo cual no es cierto. ¿Entendemos? No nos dejes caer en la tentación. O sea, cuando venga la tentación, por favor ayúdame que no caiga. Eso es entrar en pecado. Cuando yo caigo en la tentación, ya estoy pecando. ¿Está claro, hermanos? Muy bien. ¿Por cuánto tiempo estuvo Moisés con Jehová en el monte? Muy bien.
Éxodo 34:28, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Acuérdense que ya esta es la segunda vez que Dios le dice, porque la primera Moisés las rompe. Cuando Moisés bajó, hermanos, cuando el pueblo lo vio bajar, cuando sucede esta vez, o sea, ya la segunda vez, él baja con el rostro resplandeciente, baja con las tablas de la ley y con la gloria de Dios resplandeciendo su carácter. Entonces, ahí están las dos partes de la experiencia del pueblo de Dios: ley y testimonio. ¿Qué textos nos hablan de esas dos cosas? Isaías 8:20 y ¿cuál? Apocalipsis 12:17. El dragón se llenó de ira y fue a perseguir a la simiente. ¿Los qué? Y tienen el testimonio de eso. Entonces, no es solamente hablar del sábado, no es solamente hablar de la ley de Dios, sino que tiene que usted estar reflejando el carácter de Cristo. Santidad a Jehová. ¿Cuántos pecados dentro de nosotros? 0. Ni una mancha, dice el Espíritu de profecía, debe haber en medio del pueblo de Dios. ¿Estamos preparados para la marca de la bestia? Entonces, esa es la parte de la convivencia con Dios para que supla todas las necesidades. Y ahorita vamos a decirles algo sobre el ayuno. Ezequiel 36:25, y rociaré sobre vosotros agua limpia y seré limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces, parte de la limpieza debe darse por medio del bautismo. Y es que en ese momento dice, y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo entre vosotros y quitaré vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obras. Jeremías 31 al 34 también nos habla de cómo él va a escribir su ley. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron el pacto allá en Israel, en el desierto, y ahora va a ser un nuevo pacto. ¿Cuál es? Dice, mas este es el pacto, verso 33, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones y yo seré a su Dios y ellos serán mi pueblo. Muy bien. Ahora, hermanos, Éxodo 34:28, y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Los 40 días comenzaron con ¿qué día? El primero, ¿cierto? Ahora, 40, 39, 38, 37, si usted llega a un día 40 de ayuno, ¿qué día comenzó? El 1. ¿Está bien? Ahora, hoy puede ser mi primer día, el camino comienza hoy. Dice la pluma inspirada, el camino de los transgresores es duro, pero la senda de la sabiduría son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Cada acto de obediencia a Cristo, cada acto de abnegación por Él, cada prueba bien superada, cada victoria lograda sobre la tentación es un paso adelante en la marcha hacia la gloria, hacia la glorificación del nombre de Dios. Para que usted pueda llegar a alumbrar a Dios, cada día tiene que estar teniendo victoria sobre cada tentación. Acordémonos, Apocalipsis 18:1, la tierra fue alumbrada con la gloria de Dios. Pero el Apocalipsis 18:2, ha caído Babilonia, del verso 3 salid de ella, el verso 4 salid de ella. O sea, estamos en el verso 1 de Apocalipsis 18. La pregunta que iniciamos, ¿tenemos esa experiencia? ¿Sí o no? No. No la tenemos, hermanos.
pero tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa experiencia. ¿O acaso quién no pecó con sus pensamientos ayer? Incluso hoy. No podemos decir, yo soy libre del pecado, yo me lavo las manos. ¿Por qué? Porque estamos mintiendo. Entonces tenemos que reflejar la gloria y el carácter de Dios, hermanos, antes de decir, salir de Babilonia. ¿Está claro, hermanos? Y esto es con amor que el Señor nos está llamando a que tengamos una examinación exhaustiva. Dice, si aceptamos, dice, la mancha es a la gloria de la victoria final. Si aceptamos a Cristo por guía, esa es la condición. Si aceptamos a Cristo por guía, Él nos conducirá en forma segura. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada 10 días, cada 20 días, cada 40 días, cada una eternidad. Pero tenemos que comenzar ¿cuándo? Hoy. No hay dilación, no hay que empezar no es que Babilonia está allá y no. Yo tengo mantos babilónicos dentro de mi vida, porque si fuera así, ¿usted qué estaría haciendo? Ya tendría el resplandor del carácter de Cristo. ¿Qué es lo que evita que haya el resplandor del carácter de Cristo? El pecado que hay dentro de nosotros. O sea, no puede haber combinaciones, o usted alumbra o usted no alumbra. Y si usted no alumbra, usted todavía está en pecado. Si yo estoy en pecados, esto no es señalamiento, es la condición para cada uno de nosotros. Es una tarea de examinación personal. Dice aquí, si aceptamos a Cristo por guía, Él nos conducirá en forma segura. El mayor de los pecadores no tiene por qué perder el camino. O sea, el peor de los pecadores, el ladrón en la cruz, ni un solo de los que temblando lo buscan ha de verse privado de andar en luz pura y santa. Aunque la senda es tan estrecha y tan santa que no puede tolerarse el pecado en ella, todos pueden alcanzarla. O sea, en la senda hacia la Jerusalén celestial es tan angosto que ni siquiera cabe qué. Ahora ya estamos entendiendo la visión de Elena de White, que terminó con una cuerda suspendida. ¿La recuerdan? Ahí es la condición, hermanos, de dependencia completa de Dios y de solamente por las promesas de Dios y cero en el camino. No es tan estrecho el camino que no puede permitirse el pecado. Y la promesa es todos pueden alcanzarla. O sea, la promesa es para todos nosotros, para cada uno de nosotros. O sea, no hay excusa para no dejar el pecado. ¿Está claro? Muy bien. Ningún alma dudosa y vacilante necesita decir, Dios no se interesa en mí. Hay un texto de la profeta que dice que así una sola alma, hermanos, hubiera sido suficiente para que se hubiera establecido el plan de redención. O sea, eso es el valor de su alma para Dios. Entonces, no juegue con el pecado. No debemos jugar con el pecado. ¿Por qué? Porque estamos... ¿Cuán valioso es la salvación, la sangre de Cristo? Pero la estamos muchas veces perdiéndola por un manto babilónico, por un plato de lentejas. Es un pecado acariciado. Cualquier tipo de enfermedad física y espiritual, hermanos, por medio del ayuno y la oración, puede ser eliminada de nuestro cuerpo. Hemos visto, hermanos, personas que se han sanado de cánceres con 40 días de ayuno. Pero la diferencia es que estas personas tomaron agüita. Cristo no tomó agua. Moisés tampoco. Pero ¿qué fue lo que permitió que no tuviera hambre ni sed? Porque tenía la fuente de agua viva y también tenía ¿qué? El pan de vida con él. Es real, hermanos, el ayuno fue de 40 días. Luego cuando nos llamen a ayunar, hermanos, sepamos que vamos a entrar en comunión con el Señor. Pero nos llaman a ayunar y ¿qué hacemos? Nos aprovisionamos para o antes del ayuno o después del ayuno saturarnos de comida.
¿Sí o no? Entonces no debemos hacer eso, hermanos. Ahora, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte no sabía que la tez de su rostro resplandecía, después que hubo con él hablado. ¿Qué es lo que va entonces a permitir que resplandezcamos nuestro rostro? Que hemos hablado con él y que hemos pasado tiempo con él y que lo hemos mirado. ¿Estamos entendiendo Salmos 34:5 ya, más o menos? Ahora miremos el segundo testigo, hermanos. De alguien que sin pecado, pero fue hecho pecado por nosotros, también pasó un ayuno de 40 días. Y después que hubo ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Verso 16 dice, y el pueblo asentado en tinieblas vio ¿qué? O sea, ¿por qué vieron gran luz? Porque el Hijo de Dios baja del monte, empieza su ministerio y comienza a resplandecer ¿qué? El carácter de Dios. Muy bien. ¿La experiencia de Moisés puede ser suya? Debe ser. ¿Y la experiencia de Jesucristo puede ser suya? Claro que sí. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Es Dios, pero se hace humano para que usted tenga la experiencia, que usted pueda reflejar el carácter de Dios. Moisés, ¿por qué pudo reflejar la gloria de Dios? ¿Por qué? Porque le fue perdonado su pecado y estuvo en la presencia de Dios. Ahora, la experiencia de un pecador arrepentido, por ejemplo en el caso de Moisés, será la experiencia de uno como si no hubiera pecado, que es Cristo. Se nos dice en la promesa, el Espíritu de Profecía nos dice que una persona que se arrepiente es como si nunca ¿qué? Como si nunca hubiese pecado. Entonces nacemos para la gloria de Dios día a día, pero morimos ¿a quién? Al pecado día a día. Muy bien. Juan 17:4 dice, yo que te he glorificado ¿qué? En la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese y ahora, oh Padre, glorifícame tú conmigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado son de ti. Entonces, ¿cómo glorificó Jesús al Padre? ¿Y cuál fue la obra que Él hizo? ¿Y cómo acabó la obra que el Padre le encomendó? ¿Cuál fue la misión? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿De qué? ¿La experiencia de qué? Siendo un hombre, ¿qué? Tener victoria sobre. Esa fue la manera en la cual él glorificó al Padre. Es todo lo que estamos estudiando es sobre la victoria sobre el pecado. Demostró en su vida que un ser humano puede obtener victoria sobre el pecado. Luego, aquel que le diga a usted que tenemos que llegar hasta la venida de Cristo con los pecados acariciados, le está mintiendo y va a recibir las plagas junto con usted si usted le hace caso. Juan 19:30, y cuando Jesús tomó el vinagre dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿En qué momento comenzó Jesús a revelar el carácter de Dios? ¿Cuando fue clavado en la cruz? Desde niño, hermanos, desde el vientre. ¿Qué diferencia hay con nosotros? Nuestros pecados acariciados nos separan de Dios. En la King James Version dice, hermanos,
Con relación a consumado es, hermano Fernando, ¿me puede ayudar por favor a traducir estas palabras? Sí, pero ¿qué traduce? ¿Literal? Se ha terminado, se ha concluido. Muy bien. ¿Sí qué? Se acabó. ¿Sí? Se finalizó. Cuando nuestro Señor Jesús está en la cruz, hizo su última intercesión, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero Él ya había hecho su labor. Ya estaba crucificado, no tenía cómo mover los pies, no tenía cómo mover las manos, ya había hecho todo lo que tenía que hacer y por eso pudo decir, consumado es. Se acabó la obra. ¿Por qué? Porque su sangre expiatoria iba a ser la propiciación por los pecados de toda la humanidad. Ahora, en su vida diaria pudo decir el qué. ¿Cómo es que él pudo decir en la cruz, se acabó, consumado es, está finalizado? Hágase tu voluntad, pero ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que resistir? ¿De quién? Denme un texto que me diga que él no tenía pecado y que mencione a Satanás. Que diga él. Muy bien, muy bien. Juan 14:30. Yo no hablaré más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. No tiene que Satanás es el originador del pecado, luego no tiene nada de pecado en él. O sea, cuando usted tiene pecado, Satanás puede reclamar algo de usted ante el trono de Dios. Decir, miren, aquel personaje tiene este pecado acariciado. Hermanos, la examinación es para cada uno de nosotros. Esa va a ser la única manera de poder reflejar que el rostro de nosotros pueda iluminar para poder ver a Dios. Bien podían pues los ángeles regocijarse al mirar la cruz del Salvador, porque aunque no lo comprendiesen entonces, todos sabían que la destrucción del pecado y de Satanás estaba asegurada por siempre, como también la redención del hombre, y el universo quedaba enteramente seguro. Cristo mismo comprendía plenamente los resultados del sacrificio hecho en el Calvario y los consideraba todos cuando en la cruz exclamó, "It is finished", se ha acabado, está acabada la obra de redención del hombre. Ahora, ¿a quién le dejó la tarea siguiente? A la raza humana. Ya Él hizo su tarea, Él glorificó al Padre. Él fue glorificado por el Padre en el monte de la transfiguración, su rostro iluminó antes de que dijera consumado es en la cruz. O sea, ya su vida diaria era una vida sin pecado. No tenemos que esperar la crisis de la ley dominical para vivir una vida en santidad. Este tema es serio, hermanos. Jesús no entregó su vida hasta que hubo realizado la obra que había venido a hacer y exclamó con su último aliento, consumado es. Satanás estaba entonces derrotado, sabía que su reino estaba perdido. Hoy es el día de su vida de obediencia, hermanos, de decirle a Satanás, ¿sabe qué? Se acabó. Carta de divorcio a Satanás. ¿Cuándo? Hoy, ya. Hermana, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 228. Qué asombroso amor fue el que trajo al Hijo de Dios a la tierra para que fuese hecho pecado por nosotros, a fin de que pudiésemos ser reconciliados con Dios y elevados a vivir con Él en su mansión de gloria. Ya, hoy podemos estar viviendo eso. Pregunta, ¿cuál es el trabajo que Dios quiere acabar o finalizar en nuestros corazones? Entonces, ya Él cumplió su labor. ¿Qué es qué? Victoria sobre el pecado. El trabajo de obtener victoria sobre el pecado, ¿para qué? Poder dar gloria a Dios. ¿Y qué es entonces glorificar a Dios? Tener victoria sobre el pecado. Eso es Apocalipsis 18:1. Hasta que no obtengamos victoria sobre el pecado,
no podemos glorificar a Dios. Ahora sí podemos, hermanos, alumbrar la tierra con la gloria de Dios por personas que hemos glorificado a Dios y que estamos reflejando, manifestando el carácter de Dios día a día, todos los días. Que así sea, pero que yo lo he alcanzado, estoy luchando por alcanzarlo. Todos estamos en esta labor. Y empezamos entonces, ¿qué día para llegar a los 40 días, para llegar a la semana, para llegar al año? Hoy es el día para tomar decisiones. Moisés cantó un cántico, hermanos. Jesús cantó un cántico. ¿Quiénes cantarán el cántico de Moisés y de Cristo? Aquellos que, por favor, no, con lo que hemos estudiado. Aquellos que hayan tenido victoria sobre el pecado por medio de la experiencia de Cristo. Aquellos que hayan tenido la experiencia de Cristo son los que van a pertenecer a ese grupo. Aquí no hemos hablado de 144,000. Estamos hablando de usted y de yo. Porque los 144,000 es después de la ley dominical. No hemos llegado a la ley dominical. Estamos en la preparación de Apocalipsis 18.1. No ha llegado todavía Apocalipsis 18.2 a pesar de que esto arrancó en 1888. La experiencia de la justificación por la fe. Pero el evento profético es la ley dominical. ¿Está bien? Para que no nos confundamos. Ahora sí podemos entender Salmos 34.5. ¿Lo entendimos hoy? ¿Sí? Ver a Dios, hermanos, no puede ser una teoría, sino necesita ser una experiencia personal. Yo no puedo estar hablando de Babilonia, del papado, si tengo un manto babilónico en mi vida y si tengo una tienda de Babilonia alrededor mío. Ahora sí podemos entender Apocalipsis 18.1. Ahora sí estamos preparados, hermanos, para clamar poderosamente el fuerte pregón. Viene Apocalipsis 18, del 2 al 4, que me habla de que es caída Babilonia, y me dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas. Proclamar el fuerte pregón, hermanos, no puede ser una teoría, sino necesita ser una experiencia personal. Entonces, no podemos jugar a la teoría en este tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo se acabó. Los eventos del principio, acuérdense. Los que hayan caminado con Cristo obteniendo victoria sobre el pecado serán los que puedan cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Pero ese cántico comienza a prepararse ¿cuándo? Nico, un coro, ¿cuánto tiempo demora para dar un concierto? Depende, ¿no? Pero mucho tiempo de preparación. Si usted quiere cantar el cántico de Moisés y del Cordero, tiene que comenzar hoy a cantar la experiencia diaria. Apocalipsis 15.1 dice, y viene el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 postreras plagas, porque en ellas es consumada la ira de Dios, y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su marca. O sea, aquellos que tuvieron victoria sobre el pecado. Porque Babilonia tiene sus pecados, pero la imagen de la bestia también tiene sus pecados, y también la marca está asociada con, ¿qué? La marca Vicarius Filii Dei está asociada con la asunción del Espíritu Santo, de la transformación del carácter solamente la hace el Espíritu Santo. Este poder perdona pecados. Entonces, hermanos, los que van a cantar ese cántico tienen una triple victoria. ¿Sobre quién? Sobre la bestia, sobre la imagen y sobre el número de su nombre, del sistema papal. Y teniendo que arpas, y dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, recordemos lo mismo que Moisés dijo en el desierto. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios poderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.
Entonces, la experiencia de Moisés es la experiencia nuestra y debe ser la experiencia para que nos lleve a ese mar de vidrio que es el trono de Dios, está en el trono de Dios. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificaré tu nombre? ¿Glorificará tu nombre? ¿Cómo glorificamos el nombre de Dios? ¿Por medio de qué? De la victoria sobre el pecado. Y el nombre de Jehová es misericordioso, fuerte, clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, abundante en bendiciones. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. Ahora miremos esto, ya vamos a acabar. Por las pruebas y persecuciones se revela la gloria o carácter de Dios en sus elegidos. Si usted no tiene pruebas, si usted no tiene persecuciones, si usted no tiene aflicciones, si usted no tiene alguna enfermedad que le esté haciendo que usted se someta a Dios, ¿está en buena condición o en mala condición? ¿Por qué? Por medio de las pruebas y persecuciones usted va a reflejar la gloria de Dios. Luego, no hay tiempo para las murmuraciones, hermanos. Cuando venga una enfermedad, alabado sea el nombre de Dios. Señor, tú quitaste, tú pusiste todas las promesas, ahí viene todo, Señor misericordioso, sabemos que tú puedes. Y eso solamente lo vive la persona que tiene esa experiencia, hermano. Entonces, si usted no está pasando ni persecución, ni pruebas, ni aflicciones, no tiene buenas economías, tiene buenas economías y si en lugar de agradecerle a Dios, en lugar de glorificar a Dios, usted murmura, se queja, ¿va a ver reflejar la gloria de Dios cuando venga esa prueba? No. ¿Cuándo comienza la revelación del carácter de Dios? Cero murmuraciones de su boca, hermanos. Cero murmuraciones de absolutamente nada. No tengo plata, no tengo. Hoy es el día que comenzamos a glorificar al Padre. ¿Con qué? ¿Qué es lo más complicado del ser humano? Por eso es que Isaías recibe el carbón encendido, ¿en dónde? El serafín desciende del trono de Dios con el carbón encendido para limpiar el pecado de Dios, el pecado de Isaías, perdón, limpiar el pecado de Isaías. ¿Y saben qué va a pasar con esos carbones? ¿Para qué van a ser usados? Para que ustedes lo estudien. Esos carbones encendidos del altar del incienso, como ya no va a haber más mediación, como ya se va a acabar la obra de mediación, porque Miguel se va a parar, esos carbones van a ser los que van a limpiar la tierra en el día de la ira de Dios. Entonces, recibamos la limpieza ya. Cero murmuraciones en el pueblo, cero quejas, cero incredulidad. ¿Quiénes son los que primero van a ser echados en el agua de fuego? Los cobardes y los incrédulos. No habla de los fornicarios ni de los homicidas primero, habla de los cobardes y de los incrédulos. Y ahí está el pueblo de Dios en su mayoría, en la cobardía y en la incredulidad. Nos toca a todos, a nosotros, a cada uno. La iglesia de Dios, perseguida y aborrecida por el mundo, se educa y se disciplina en la escuela de Cristo. En la tierra sus miembros transitan por sendas estrechas y se purifican en el horno de la aflicción. Siguen a Cristo a través de los conflictos penosos, se niegan a sí mismos y sufren ásperas desilusiones. La experiencia de 1844, pero los dolores que experimentan les enseñan la culpabilidad y la desgracia del pecado, al que miran con aborrecimiento. ¿Cómo debe usted ver el pecado? Siendo participantes de los padecimientos de Cristo, están destinados a compartir también su gloria, a reflejar su gloria, a alumbrar a la tierra, porque la tierra necesita ser alumbrada con personas que hayan entendido, que estén practicando y que puedan enseñar qué es tener victoria sobre
De lo contrario, hermanos, usted puede tener toda la teoría. Yo puedo tener toda la teoría. Y hermanos, el primero en ser predicado, para ser amonestado de estos temas, soy yo y cada uno de nosotros. Entonces, yo estoy asumiendo una responsabilidad ante los ojos del Señor. Pero si yo asumo la responsabilidad como debe ser, adivinen para quién es la bendición. Pero entonces el Señor no quiere solamente uno, sino ¿cuántos? 144,000 Moisés. Si un solo Moisés reflejó la gloria y todo el pueblo se asustó, imagínense ustedes 144,000 reflejando la gloria de Dios. La tierra será alumbrada con su gloria. Y va a ser literal, hermanos. ¿Acaso lo del Moisés no fue literal? ¿O fue una historia para irnos a dormir? Fue real. Despertémonos, hermanos, porque el mundo pronto va a terminar. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder. Pero antes de eso tiene que estar el pueblo preparado. ¿Por medio de qué? De la victoria sobre el pecado. El Señor obrará por conductos de humildes instrumentos. ¿Qué estuvo leyendo Nico que enfatizó el hermano? Por medio de instrumentos humildes, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración, que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados, pero esto ya es Apocalipsis 18:2. Antes de eso tiene que haber Apocalipsis 18:1. Arrepentimiento y confesión de pecados, victoria sobre el pecado. Los pecados de Babilonia serán declarados, los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritualismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado, incluyendo los pecados de nosotros. Entonces, hermanos, arrepentimiento y confesión es el tiempo. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán, pero saldrán de bocas, ¿qué tipo de bocas? Que han tenido victoria porque han recibido el carbón encendido de los atrios del cielo, del incensario del lugar santísimo. Allá están los serafines, ¿lo sabían? En el lugar santísimo están los serafines. ¿En qué parte? ¿Abajo o arriba del trono de Dios? Tienen que estudiar, hermanos, Ezequiel, Isaías, Apocalipsis, querubines abajo, el trono de Dios y los serafines protegiendo el trono de Dios. Eso es un espectáculo que vamos a poder ver. Amén. ¿Quién lo va a ver? Muy bien. Cuando el pueblo, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son estas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Lo más triste, hermanos, es que estos ministros van a ser parte de los que son del pueblo de Dios. Ministros adventistas del séptimo día durmieron a su pueblo diciendo que la victoria sobre el pecado no era posible. Dice, pero muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así es de Jehová. Esto todavía es la oportunidad, todavía estamos en el tiempo de misericordia, la gente va a empezar a buscar esto, pero para eso usted tiene que prepararse. Usted tiene que prepararse para ese momento. Estamos en Apocalipsis 18:1, para prepararse para Apocalipsis 18:2.
Dice, así dice Jehová, los ministros populares como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que proclaman. Y como estamos en Daniel 11 del 41 al 45, díganme un texto que hable de la ira venidera. No, Daniel 11, 41 al 45. Acuérdense que estamos entre el versículo 44 y 45. Muy bien. Daniel 11, 44. Pero noticias del oriente y del norte, ¿qué? Lo estremecerán. ¿A quién? Al rey del norte, al sistema papal. El sellamiento, Apocalipsis 18, 2, Apocalipsis 14, 6 al 7, del 6 al 9. Eso lo va a llevar de estremecimiento. ¿Está bien? Y saldrá que ¿qué? Con grande ira para destruir, a matar a muchos. ¿Con qué ira va a salir? Con la ira de los ministros y de los pastores y de los que se vayan en contra del pueblo de Dios porque no obtuvieron victoria. ¿Qué es lo que va a establecer la separación? La victoria. No las doctrinas, ayudan las doctrinas, sí. Pero la experiencia de victoria sobre el pecado es lo que usted va a poder decidir en qué grupo está. ¿Hay alguna duda, hermanos, de lo que ha sido presentado en esta mañana? ¿Hay alguna duda? ¿De dónde va a venir la ira? De los que van a ir en contra de la obra del mensaje del tercer ángel, que es victoria sobre el pecado. Eso fue lo que se empezó a enseñar en 1888, justificación por la fe, que usted se ha revestido por el manto de la justicia de Cristo, habiendo obtenido victoria sobre el pecado. ¿Se acuerdan de la visión de Zacarías, de Josué? Quitarle esos mantos inmundos y ponerle el vestido de lino, la justicia de Cristo. Ahora sí, hermanos, el pueblo de Dios va a estar preparado para decir, salid de Babilonia. Si usted no puede lograr obtener victoria sobre el pecado, hermanos, tristemente, yo o ustedes no vamos a ser partícipes de la proclamación del mensaje del fuerte pregón. ¿Qué es qué? Apocalipsis 18, 1. Arranca en 18, 1, acuérdense. Victoria sobre el pecado. Hoy, hermanos, por favor, todos vamos a leer, y es un voto de decisión. Hoy, por la gracia y poder de Cristo en mí, decido no pecar. Vamos a leer el siguiente todos. Hoy, por la gracia y poder de Cristo en mí, puedo decir, se acabó. Ya no hay más victoria de Satanás en mi vida. Ya hoy establezco el divorcio. Hoy, por la gracia y poder de Cristo en mí, puedo decir, el príncipe de este mundo nada tiene en mí. Y hoy, por la gracia y poder de Cristo, no recibiré las plagas que muy pronto van a caer. Apocalipsis 17:5, y después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo, el testimonio fue abierto en el cielo, y salieron del templo los 7 ángeles que tenían ¿qué? Las 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandecientes, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Ya estamos, hermanos, en el tiempo de la promulgación del mensaje del tercer ángel, de la proclamación de la inminencia de las plagas, la marca de la bestia, y ya cuando termine el tiempo de intercesión, cuando termine el tiempo de mediación, cuando termine el tiempo de mediación de Cristo, que está sentado en el trono de Dios, intercediendo por el pueblo de Dios, ¿qué es lo que va a hacer Él? ¿Se va a qué? A parar. Cuando Cristo se levante es porque las plagas han comenzado a caer en la tierra. Comienzan a caer las plagas cuando Él se para.
Apocalipsis 16, 17, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo que del cielo que decía que hecho está. ¿Qué nos recuerda? Consumado es, hecho es, se acabó. Cristo hizo su parte y dijo consumado es, porque Él había hecho la tarea por el hombre. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús vuelve a decir consumado es? Pero vayamos a la experiencia, hermanos. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Y de qué significa? Cuando el último de los sellados obtenga victoria sobre el pecado, Cristo viene por su pueblo. Ahí el pueblo de Dios está predicándole a los que no conocen de estas cosas. El pueblo de Dios tuvo que haberse preparado, ya está sellado en ese momento. El último en ser sellados son los que van a estar en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de la gran angustia, siendo sellados. O sea, antes de que empiece a caer las plagas, todavía hay tiempo de mediación. Cuando ya se empiece a caer las plagas, se acabó la mediación. O sea, antes de que caiga la primera plaga, todavía hay misericordia. Todavía el Señor está esperando que sean sellados los que tienen que obtener victoria sobre el pecado, aquellos que no conocen del mensaje de salvación. ¿Por qué? El pueblo de Dios ya fue sellado hace rato. Entonces, hermanos, cuando Jesús dice hecho está, el pueblo remanente demostró en su vida que un ser humano puede obtener victoria sobre el pecado. Y entonces, Daniel 12:1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Ahora podemos entender más Isaías 55:6, la urgencia, hermanos, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llámele en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus. ¿Dónde comienza el pecado? O sea que sus pensamientos deben ser purificados. En sus pensamientos. Muy bien, gracias, hermano. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ha propiciado el camino a la Jerusalén celestial. Alabado sea el Señor que tiene todos sus eventos proféticos establecidos. Estamos a puertas del último evento profético, la marca de la bestia. ¿Qué pregunta hicimos al principio? ¿Estamos preparados para ese evento? Hermanos, que el Señor nos acompañe y nos bendiga. Hoy es el día para buscarlo, hermanos, y para verlo.